noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas sobre elecciones de Guatevisión y Prensa Libre. Hoy continuamos con las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República y nos acompaña en el estudio Sammy Morales. Él es candidato a la presidencia de la República por FCN Nación. Candidato, buenas noches, bienvenido a Decisión Libre 2023. Muy buenas noches, Alejandra, muy buenas noches, Antonio. Gracias por la invitación y aquí estoy a las órdenes. Gracias. Y para realizar esta entrevista nos acompaña Antonio Barrios. Él es jefe de redacción de Prensa Libre y Guatevisión. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, candidato. Gracias por acompañarnos. Bien, empezamos entonces con la primera pregunta, candidato. ¿Cuál es su experiencia en la política? Ay, yo no soy político y pareciera ser una frase recurrente en muchas personas, pero la verdad es que no soy político ni pretendía en mis planes cercanos ser un candidato político. La oportunidad llamó a mi puerta y más que la oportunidad, el llamado de la patria se acercó a mí y dije sí, después de pensarlo, meditarlo y consultarlo. ¿Cuál es mi experiencia? Soy un guatemalteco, soy empresario, he trabajado construyendo empresa, dándole trabajo a muchos guatemaltecos directa e indirectamente durante más de 30 años. Conozco mi país. He recorrido todo el país gracias a mi trabajo y a la bendición que el generar contenidos educativos y de comedia me ha permitido. Estuve cerca observando cómo funciona el gobierno durante la gestión del presidente Jimmy Morales. Pude apoyar con consultorías ad honorem en comunicación y otras áreas y decidiendo servir un poco a mi país, también decidí estudiar una maestría en gestión pública y gobierno. Así que creo que tengo las competencias para poder ser presidente de esta gran nación. Y una de las cosas que aprendí y entendí viendo gobernar y viendo los procesos y viendo cómo sucedía la historia frente a mis ojos, es que el arte de gobernar no solamente es decidir, no solamente es comunicar, sino también es rodearse de un equipo capaz. Y una de las cosas que he hablado con mi vicepresidente, mi candidato vicepresidencial, que es el mejor candidato vicepresidencial de esta contienda electoral, y lo busqué minuciosamente, es el hombre que más sabe de gestión pública, de administración pública y de planificación pública en el estado de Guatemala. Le digo, yo quiero un equipo que tenga muchos técnicos capaces y ningún político rapaz. Entonces, creo que aprendí que gobernar es justamente eso, gestionar, decidir, comunicar y rodearse de gente capaz para hacer que las cosas sucedan. ¿Y en qué se diferenciaría su gobierno con el gobierno de su hermano Jimmy Morales? No hay dos gotas de agua iguales. El gobierno del presidente Jimmy Morales tuvo que enfrentar los retos que el momento histórico requería. El momento histórico que viene es distinto y requiere personas distintas, requiere personalidades distintas y creo que las tengo. Tengo las capacidades, las competencias y entiendo a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos a iniciativas de un gobierno mundial, nos enfrentamos a agendas globalizadas y yo soy un hombre nacionalista que creo firmemente que ante cualquier agenda internacional, cualquier agenda global, debe prevalecer la agenda nacional, la agenda nacionalista. No simplemente nacionalista pensando en un fanatismo de nación o un fanatismo regional, sino pensando en que cada región del mundo tiene necesidades propias, características propias y potencial propio, y no existen fórmulas globales para resolver esas necesidades y esas situaciones. Entonces, mi prioridad es mi nación, no me interesa otra cosa. Y he dicho, cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la injerencia y 100% enfocado en los intereses de mi nación. Y al haber estado tan cerca, como nos ha contado del gobierno de su hermano, ¿puede hacernos un balance de aciertos y desaciertos, sobre todo de cara a que usted pudiera ocupar el mismo puesto? Yo creo que los aciertos y desaciertos son bien fáciles de medir. De hecho, el principal desacierto, y lo he dicho antes y se lo he dicho a mi hermano, es la relación con la prensa. Yo veo, de hecho, recientemente recibí en mi estudio a unos colegas comunicadores, periodistas, y les digo, mire mucha, quería que nos viéramos aquí.
y estuvimos compartiendo. Tengo una colección de cámaras, desde las primeras cámaras que yo utilicé cuando fui reportero gráfico en los 80s, y les digo, con estas cámaras, la cámara AE1 Program, yo empecé a tomar fotos, les enseñé las cámaras. Les digo, cuando yo les digo colegas, es porque yo entiendo el trabajo de comunicación, entiendo el trabajo reporteril, entiendo el trabajo periodístico, porque lo he hecho. Entonces creo que el principal desacierto, y que trataré de no cometerlo, es una relación más cordial con la prensa. Y también entendiendo que soy respetuoso de la libertad de prensa, pero entendiendo que todas las libertades tienen responsabilidades. Y, perdón, ¿interrumpí? No, ¿y cuáles eran los aciertos? Le pregunta. Los aciertos. Se logró muchísimo, muchísimo, que por esa animadversión de la prensa y él y la prensa no se lograron comunicar. Con un presupuesto que era más o menos la mitad del presupuesto actual, se lograron construir 400 kilómetros nuevos de carretera. Se lograron reponer más de 1.700 kilómetros de asfalto en el país. Se logró trabajar cerca de 6.000 kilómetros de carreteras terciarias del país. Se logró democratizar el gasto de la refacción escolar, que lo decidía un político y le compraba el vaso de leche que ahora quieren vender, quieren darnos otra vez el vaso de leche. Yo digo que nos quieren dar a tol con el dedo, porque decisiones como esas significa que un político le compra el producto a un proveedor, se reparte en la comisión y se gasta mucha plata en logística y transporte. El presidente Jimmy Morales y su equipo, incluido mi vicepresidenciable Miguel Ángel Moir, le quitaron esa decisión al político y permitieron que las organizaciones de padres de familia gastaran directamente el recurso, reduciendo la corrupción, optimizando el gasto, convirtiendo la refacción escolar en alimentación escolar. Y no solo eso, al hacer el gasto localmente, se dinamizó la economía familiar, la economía local, la economía de las comunidades. Como eso hay muchos otros aciertos. En el área de salud se encontró un sistema colapsado y el abastecimiento hospitalario llegó hasta el punto de un 95% de abastecimiento, cuando estaba en un 60% o abajo después del colapso del gobierno patriota. Se consiguió deuda más barata. Se hicieron muchísimas cosas que no se han logrado comunicar porque simple y sencillamente no hubo una relación cordial para poderlas comunicar. Ahora bien, hay un gobierno de por medio, el gobierno del doctor Alejandro Yamatei. En ese sentido, ¿qué retomaría usted del gobierno del presidente Jimmy Morales? ¿Qué descartaría y qué haría de nuevo? Una cosa que tenemos que entender es que el principal enemigo del desarrollo es el borrón y cuenta nueva. Nosotros hemos estado años de años, gobiernos de gobiernos, con promesas. Todo lo que nos prometieron no sirve, vamos a empezar de nuevo, yo traigo la solución. Pero si vemos a los países que están adelante de nosotros, los países que incluso utilizan nuestra región, utilizan nuestra posición y utilizan nuestra conflictividad, ellos piensan a 100 años plazo. Ellos piensan a 200 años plazo, y lo más interesante es que somos parte de sus planes. Ellos saben cómo van a utilizar nuestra región en 100 años, en 50 años, en 40 años. Entonces, tenemos que darle continuidad no a lo que hizo el presidente Jimmy Morales o el presidente Yamatei. Tenemos que darle continuidad a los planes de nación y entender que cada 4 años hay cambio de administración, pero no hay cambio de propósitos, planes y objetivos. Tenemos que entender que objetivos fundamentales deben ser acabar con la desnutrición crónica, deben ser modernizar la educación para que nuestros niños puedan enfrentar los retos del siglo XXI. ¿Y por qué cree en ese caso, en el tema de la desnutrición, que es uno de los grandes problemas del país, por qué cree que en la administración de su hermano y en la actual administración no se han logrado avances significativos? ¿Qué haría usted? Primero, no sabemos si se han logrado avances significativos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no tenemos estadística, no tenemos mediciones, no tenemos formas de tenerlas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estandarizar los procesos de captura de información. En Estados Unidos hay estadísticas de todo, de población, de alimentación, de crecimiento, de partos, de embarazos, de lo que quieran, de partidos de béisbol, de fútbol, de todo. Hay estadísticas de todo, y cuando hay algo que se puede medir, eso se puede componer, se puede reorientar y se puede evaluar. Si no lo podemos medir, no se puede evaluar. Simplemente andamos tocando al oído o andamos
viendo para dónde va el viento. Sin embargo, lo que hizo el presidente Jimmy Morales fue la decisión acertada: enfocar el presupuesto de los consejos de desarrollo a donde debe estar, a agua y saneamiento, porque el agua y saneamiento es la base para evitar, reducir y eliminar la desnutrición crónica. La nutrición se basa en 4 principios: la disponibilidad de alimento, el acceso a ese alimento, el consumo del alimento y el aprovechamiento biológico del alimento. Por supuesto que en la disponibilidad y el acceso está la parte económica, que haya productividad, que haya en el mercado disponible, ya sea comprado o a través de programas sociales, el alimento para que llegue a las personas. Luego las personas lo tienen que consumir. Pero si tienen problemas de enfermedades parasitarias, infectocontagiosas, diarreas, por consumo de agua no apta para el consumo humano, no importa cuánta alimentación le llevemos a las comunidades, no importa cuánto hagamos para atacar la desnutrición crónica. Así que ese programa y proyecto de priorizar agua y saneamiento es vital para nuestro país. ¿Y qué impacto cree que tendría y en cuánto tiempo dentro de su administración? Reducir la desnutrición crónica, se esperaba que en el 2032 la hubiésemos reducido, siguiendo el plan Catún 2032, la hubiéramos reducido en un 25%. Como no se le ha dado continuidad, y eso implicaba el agua y saneamiento, más programas productivos, más una serie de acciones en un programa y un plan que es un eje transversal donde participan muchas instancias e instituciones del Estado, 17 si no estoy mal. Pues tenemos que volver a empezar. Pero yo creo que si nos aplicamos y nos enfocamos al agua y saneamiento, a la productividad para que haya disponibilidad de alimento y a la atención primaria en salud, y logramos hacer las mediciones que decía previamente no se han hecho, yo esperaría que en el 2035, 2037 estemos con niveles estandarizados mundiales y aceptables en el área de desnutrición crónica. Candidato, voy a cambiarle un poco el tema. Habló de decisiones que se tomaron importantes en el gobierno de Jimmy Morales. Una en concreto que marcó, ¿y cuál es su perspectiva sobre eso? La salida de la CICIG. ¿A luz de los años cree que fue la decisión correcta? Y si en su momento el presidente Morales habló de eso con usted, ¿se lo consultó, por ejemplo? Es la decisión correcta. Y no porque lo haya hecho el presidente Jimmy Morales. Se los dije antes, lo he dicho en declaraciones previas. Mi percepción de gobierno es cero tolerancia a la corrupción. Cero tolerancia a la injerencia, venga de donde venga. ¿Por qué? Veamos, analicemos sin sentimiento el acuerdo de CICIG y recordemos el momento en el que un mandatario de CICIG levantó las hojitas y en sala de audiencia dijo: es que este acuerdo es casi superior a la misma Constitución de la República de Guatemala. Un colombiano que podía hacer lo que quisiera, podía torturar a quien quisiera, podía perseguir a quien quisiera, y ese documentito, esas hojitas y ese papelito le daba inmunidad de por vida, hiciera lo que hiciera a quien se lo hiciera. Mataron al doctor Jesús Oliva y no hay responsabilidad civil ni penal por eso. Mataron a muchas personas y no hay responsabilidad civil ni penal por eso. ¿Creen ustedes que debemos permitir que un extranjero venga con esa cantidad de poder, que un extranjero venga a decirnos qué debemos, qué no podemos hacer? No estoy en contra de la persecución de los delitos, no estoy en contra de la persecución de la corrupción ni la impunidad, pero sí estoy en contra en que le cedamos soberanía a cualquier extranjero porque habla bonito, y porque habla bonito creemos que todo lo puede y nosotros no podemos. ¿Y cuál sería la solución entonces para darle seguimiento a casos de corrupción, casos de alto impacto? ¿Cuál es la solución? Tenemos las instancias y somos guatemaltecos capaces o no lo somos. ¿Usted cree en el sistema de justicia guatemalteco? ¿Usted no cree en el sistema de justicia guatemalteco? Bueno, o sea, no solo yo, los guatemaltecos desconfían del sistema de justicia, pero usted como presidente de la República. ¿Cree usted en el sistema de justicia de la CICIG? ¿Cree usted en el sistema de justicia de la CICIG? Las preguntas las hacemos nosotros, candidato. Quisiera preguntarle, ¿qué haría usted entonces? Ya está claro que el presidente Jimmy Morales no estaba de acuerdo con la CICIG y usted lo ha dejado en claro también.
también. ¿Qué haría usted para fortalecer el sistema de justicia? ¿Qué vendría en su gobierno? Supongo que, como no me contestó, no creía en la justicia de la CICIG. No, yo no dije eso. Porque las preguntas las hacemos todos. No, pero en este caso usted es el candidato y lo que queremos saber es qué soluciones plantea. Yo le preguntaría al pueblo, como lo estoy preguntando a usted ahorita. Y mi pregunta es importante, porque simple y sencillamente dice San Marcos: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y si los guatemaltecos no creemos que nosotros podemos hacernos cargo de Guatemala, ¿dónde estamos? ¿A quién vamos a llamar? ¿Al Chapulín Colorado? No, tenemos que creer y tenemos que creer en nuestras instituciones y fortalecerlas. Por eso, pero usted como presidente de la República, dentro de las competencias que tiene y respetando la independencia de poderes, ¿qué haría para fortalecerlos? Eso, tenemos que fortalecer las instituciones. Vamos al Ministerio Público. En el gobierno del presidente Jimmy Morales estaba la que quería ser candidata presidencial y dijo: para poder hacer el trabajo del Ministerio Público necesito que me dupliquen el presupuesto. Se le duplicó el presupuesto, se fortaleció el Ministerio Público y en lugar de abrir lo que dijo que iba a hacer, las oficinas, las dependencias del Ministerio Público en todo el país, lo que hizo fue perseguir a la oposición política para ella. Tenemos que fortalecer las instituciones, tenemos que revisar la ley orgánica de las instituciones encargadas del control, como el Ministerio Público, que fue trastocada por esta gente y vino a trastocar la ley orgánica del Ministerio Público al punto de que ahora están sufriendo lo que ellos mismos sembraron. No se puede mover al fiscal general nombrado, porque es lo que ellos querían, apropiarse de las instituciones y que nadie los pudiera mover. Querían hacer más cambios, gracias a Dios se les impidieron. Hay que fortalecer la Contraloría General de Cuentas, hay que fortalecer la posibilidad de denuncia y por supuesto que tenemos un sistema imperfecto, pero dentro de esa imperfección somos los guatemaltecos llamados a resolverlo. Si no, va a venir otro papelito con otro extranjero que va a hacer lo que se le dé la gana con nuestro país. El trabajo no es de los extranjeros, el trabajo es nuestro, Alejandro. Digamos, usted llega, sobre ese tema, ¿dejaría o no la comisión actual que instaló el presidente Yamatei contra la corrupción o le fortalecería, le haría cambios? Ser juez y parte es imposible. La función del Ejecutivo es ejecutar. El Ejecutivo no se puede poner a perseguir personas, no es su función, no lo dice la ley, no lo dice la Constitución. Yo creo que tenemos que fortalecer las instancias, tenemos que fortalecer, repito, la Contraloría General de Cuentas, tenemos que fortalecer la SAT, revisar los cambios que se le hicieron también a la ley orgánica de la SAT, tenemos que fortalecer el Ministerio Público y tenemos que trabajar con el organismo judicial para que la ley sea pronta y cumplida. Repito, no tenemos un sistema perfecto, pero es el sistema que tenemos y en el que tenemos que aprender a navegar y el sistema que tenemos que mejorar. En este momento tenemos que hacer la primera pausa del programa, candidato, pero ya volvemos con más. Hoy nos acompaña en el estudio el candidato de FCN Nación, candidato a la presidencia de la República. Se trata de Sammy Morales. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Bien, ya estamos de regreso. Hoy nos acompaña en el estudio Sammy Morales. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido FCN Nación. Y para realizar esta entrevista, Antonio Barrios, jefe de redacción de Prensa Libre y Guatevisión. Candidato, en este momento le vamos a presentar una serie de palabras clave para que usted nos diga en cada una de ellas cuál es su visión sobre este tema y qué es lo que haría o contempla en su plan de gobierno. Así que comenzamos ahora, Antonio. Vamos con la primera, extorsiones. Hay que acabarlas. Se ha hablado muchísimo de ellas y se ha dicho hasta la saciedad que los cabecillas de las extorsiones están guardando prisión y están plenamente identificados. En mi gobierno aislaremos totalmente a estos cabecillas de las extorsiones porque sin la cabeza la culebra se seguirá moviendo, pero se muere. Seguro escolar. Una gran estafa que tenemos que cambiar. Si queremos seguir con esa modalidad de seguro, tenemos que extenderla a la familia completa, darle seguro y de esa manera cubrir una necesidad del Estado. Imagínese cuánta madre de familia, sabiendo que tiene seguro, no va a agarrar a sus hijos y va a ir corriendo a utilizarlo. Maestros. Maestros, hay que dignificarlos. Tenemos ahorita una situación interesante. Hay más o menos
45,000 maestros que están en edad de retiro y no lo hacen porque la pensión que tienen no es suficiente para cubrir sus necesidades. Hay que dignificarlos, pero no solamente en el retiro, sino utilizando todo el aprendizaje que ellos tienen para que sean los maestros en retiro los que nos ayuden a generar los materiales pertinentes para la educación del país, materiales que actualmente los utilizamos de expertos chilenos, argentinos, colombianos o mexicanos. Minería. Una actividad económica necesaria para el desarrollo de la humanidad. Todo lo que tenemos es producto de la minería. Todo, absolutamente todo lo que tenemos. Debe ser hecha, debe ser trabajada con respeto, con pertinencia y en condiciones económicas favorables para el país, pero más importante que eso todavía, en condiciones que respeten, que cuiden y que protejan el medio ambiente. Vamos con la siguiente, salarios. Salarios. El salario es sumamente importante porque el salario es un acuerdo entre patrono y trabajador. El salario mínimo siempre es una brasa caliente que se le pasa al presidente porque la modalidad empleada de que se pongan de acuerdo los sectores empresariales y el sector laboral nunca se ponen de acuerdo. Simple y sencillamente tenemos que llegar a una fórmula matemática que nos permita actualizar el salario pertinentemente utilizando variables como la inflación, el cambio de la moneda y una comparativa con los salarios regionales para jamás dejar de ser competitivos y ser interesantes y atractivos para la inversión extranjera. Ideología de género. Primero, género para las canciones y la música. Para la sexualidad existen dos sexos, hombre-mujer, masculino-femenino. Y eso es lo que hay que enseñarle a nuestros hijos. Cualquiera puede hacer con su cuerpo y con sus decisiones lo que quiera, pero con mis hijos y los hijos de los guatemaltecos nadie se mete. Próxima palabra, medicinas. Medicinas, tenemos que abaratarlas. Para abaratarlas hay muchas vías. Una de las vías más expeditas es permitir que los medicamentos reconocidos por la FDA, por ejemplo, o por las instancias de control de medicamentos de Europa, de Colombia y de otros países, México inclusive, entren a Guatemala sin pasar todo el engorroso trámite del registro sanitario. Canasta básica. Canasta básica. Tenemos que trabajar en abaratar los precios. Tenemos que trabajar en hacer accesibles los precios a la población. Pero más importante, que tiene una incidencia directa en los precios y en la capacidad de compra, es trabajar en la generación de empresa para que haya empleo. Es increíble pensar que solo el 19 o el 20% de la población está en la formalidad y el resto está en la informalidad. Tenemos que promover emprendimientos que se conviertan en empresas y estas empresas den empleo para que surja y suceda la verdadera bolsa solidaria. La bolsa solidaria no debe ser la entrega de una bolsita con lo que se le ocurra al funcionario. La bolsa solidaria es generar ingreso al trabajador, ingreso al guatemalteco para que de su bolsa con dignidad pueda comprar y acceder a los productos que necesita su familia en casa. Vamos con lo siguiente, pena de muerte. A favor de la pena de muerte, por dos cosas. Una, porque está en nuestra Constitución, artículo 18. Dos, porque está en nuestro Código Penal y temporalmente fue declarada inconstitucional por la forma en la que estaban redactados esos 5 artículos. Así que mientras esté en nuestra Constitución hay que hacerlo. Y la segunda razón es porque asesino, violador y secuestrador muerto no vuelve a asesinar, no vuelve a secuestrar y no vuelve a violar. Vamos con una más, narcotráfico. Un flagelo que debemos atacar y debemos trabajar de la mano con nuestros socios, tanto del sur como del norte. Porque nosotros, principalmente en el gobierno de FCN Nación, se incautó una cantidad récord de transportes de narcotráfico, de droga, de cocaína principalmente, más de 72,000 kilos, mucho más que los 3 gobiernos anteriores, más sumados. Es decir, tenemos la voluntad de atacarlo de frente, pero necesitamos que nuestros socios, tanto del lado que consumen como del lado que fabrican, trabajen de la mano con nosotros. Bien, dejamos aquí las palabras. Me llamó la atención en el caso del seguro escolar que usted lo califica de una estafa, pero propone aumentarlo a un seguro familiar. ¿Cómo sería eso? Amplíenos, por favor. Tenemos un seguro médico escolar
que fue utilizado por más o menos 1,000 estudiantes, pero son 320 millones de quetzales. Un seguro escolar principalmente para accidentes menores de los niños. Si generamos una cobertura mayor, es decir, que ese seguro cubra a la familia, por eso decía, imagínese a la madre de familia preocupada por la salud de sus hijos, preocupada por la prevención de enfermedades de sus hijos. Esa mamá va a hacer que ese seguro se use, va a hacer y se va a convertir en la principal fiscalizadora del uso del seguro médico. Entonces, si permitimos que una falencia que tenemos actualmente, que es la impotencia del Estado para poderle dar cobertura en salud primaria, cobertura en salud de prevención a los niños, teniendo el seguro, las mamás van a poder acercarse a las clínicas para que los niños reciban las vacunas preventivas, para que los niños reciban y hagan sus controles médicos pertinentes, y de esa manera vamos a poder tener lo que dije al principio que no teníamos, las mediciones, las métricas que nos puedan permitir a futuro tomar decisiones. Una de las razones por las cuales no tenemos métricas es que no existen procedimientos, y las personas que están en el primer nivel de atención en salud, que comienza con los técnicos rurales en salud, se ven en la impotencia e incapacidad de recabar esa data. Pero si los niños y las madres de familia van al médico a tomar esas medidas, vamos a tener mediciones de talla y peso, vamos a tener mediciones de nutrición, vamos a tener mediciones de cuáles son las vacunas recibidas, cuáles son las enfermedades que el niño ha padecido, y toda esa base de datos va a permitir que tomemos decisiones. Ahora, eso sería en cuanto a las acciones, que es lo que le preguntamos, pero en cuanto al señalamiento sobre qué es una estafa, ¿cuáles son los indicios que ustedes tienen, y como presidente de la República, qué haría para esclarecer ese caso? Primero hay que ver cuáles fueron las premisas para poder asignar ese seguro. Pero cuando uno habla de estafa, uno habla de qué recibe a cambio de lo que paga. Si usted recibe poco por lo que pagó, usted se va a sentir estafado. Y yo, como guatemalteco y como una persona que paga mis impuestos, yo me siento estafado pagando 320 millones de quetzales, que mi país pague 320 millones de quetzales para un programa y un proyecto que simple y sencillamente atendió a 1,000 niños. ¿Usted cree que ese podría ser un caso de corrupción? Podría serlo, y hay que investigarlo. Podría serlo y hay que investigarlo. Bien, ¿dónde cree usted, a propósito de eso, que se encuentran los principales focos de corrupción? Y recordando que usted dijo al principio del programa que usted durante el gobierno de su hermano fue observador. Digamos, ¿qué áreas de la administración pública le preocupan más en ese sentido en la actualidad? Todas las áreas, todas las áreas. Y yo creo que la corrupción se da por la discrecionalidad del funcionario. De esa cuenta que nuestra propuesta incluye enfocarnos en el gobierno electrónico. Si tenemos un gobierno electrónico, los procesos son difícilmente manipulables por el funcionario. Un programa que se los comenté al principio, la discrecionalidad del funcionario para poder contratar a quién va a dar el vasito de leche, para poder contratar a quién va a dar la champurrada, para poder contratar en qué bodega se va a almacenar, para poder contratar en qué transporte se va a llevar a las escuelas. Todo eso tiene tantos niveles de discrecionalidad que simple y sencillamente impide que el presupuesto o que el dinero pueda ser utilizado óptimamente. O se pierde en corrupción o se pierde en gestión. Entonces tenemos que hacer dos cosas, ya mencioné una, el enfocarnos en el gobierno electrónico, y segundo, en quitarle discrecionalidad y permitir que el dinero se ejecute a nivel del pueblo. A eso le hemos llamado democratización del gasto público, que se puede hacer en muchas cosas. Dos específicas: la refacción escolar convertida en alimentación escolar y el remozamiento de escuelas e institutos, que lo pueden hacer también las organizaciones de padres de familia. Es más inmediato, más barato, dinamiza la economía local y reduce la corrupción. Candidato, también nos habló entre sus respuestas de aislar a las cabecillas o a los líderes que dirigen las extorsiones. ¿Nos puede ampliar ese plan sobre el tema de seguridad y precisamente concretamente sobre el sistema de presidios? Por supuesto. Se habla actualmente de megacárceles por el ejemplo que ha puesto el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Construir una megacárcel en Guatemala en este momento va a ser un mega problema y va a tomar tiempo. Probablemente sea necesario, aunque yo más creo en otro tipo de soluciones en las cárceles, otros modelos que ya evaluamos, pero lo que sí podemos hacer
inmediatamente, incluso en los mismos centros de prevención, es construir unidades de aislamiento total, de tal manera que los cabecillas de las pandillas de extorsión ya identificados sean aislados totalmente y no vean la luz del sol hasta que cesen las extorsiones en la calle. Aislados, incomunicados y privados de cualquier comunicación con personas, ya sea físicamente o electrónicamente. Eso se puede hacer, se requiere voluntad, por supuesto. Hay que reformar el sistema penitenciario, hay que reformar la ley del sistema penitenciario. El sistema penitenciario y el policía del sistema penitenciario, de la misma manera que el policía de la Policía Nacional Civil, son instituciones altamente infiltrables y tenemos que depurarlas, tenemos que reformarlas y tenemos que acompañarlas y darles todo el equipamiento necesario para que puedan operar. A propósito de reformas a leyes, de su plan de gobierno, ¿cuántas leyes se necesitaría impulsar prioritariamente en el Congreso de la República? Muchas leyes y nuestra propuesta legislativa es bastante completa. Incluye, por supuesto, la ley de competencia, la ley de agua, reformar la ley de compras y contrataciones del Estado, reformar la ley electoral y de partidos políticos, pero está de moda el tema de El Salvador. Y el que quiera hacer lo que está pasando en El Salvador tiene que reformar la ley del orden público. ¿Y cómo lograrían ese apoyo en el Congreso? Y se lo pregunto porque en la administración actual se creó una alianza parlamentaria de la que, por cierto, ustedes han sido parte. ¿Seguirían en la misma línea? Recordemos qué es el Congreso. El Congreso es un parlamento donde la gente parla y acuerda para poder resolver los problemas del país. Entonces, más que decir son parte de un acuerdo o hicieron un acuerdo o son una alianza, tenemos que encontrar o tenemos que saber que lo prioritario en la nación son los temas de nación. Y para los temas de nación tenemos que convencer, tenemos que platicar, tenemos que hablar en el Parlamento para llegar a decisiones políticas que permitan la prudente y sana ejecución. No, pues de plano los acuerdos sí son sanos y necesarios. El problema es cuando hay dudas sobre qué es lo que se acuerda en el seno de esas conversaciones en el Congreso de la República, ¿no? Bueno, más allá de la aprobación de las leyes. Las dudas que usted, yo o cualquier ciudadano tenga es algo en lo que yo no puedo tener ninguna incidencia. Pero ¿cómo trabajaría con el Congreso de la República? Parlando. O sea, hablando. Parlando. Por eso hablaba del Parlamento. Pero digamos, en esta alianza que se mantiene actualmente, ¿usted seguiría esa línea o qué haría? ¿Qué cambiaría? Entendamos que el Congreso que va a iniciar en el 2024 es un Congreso con una composición distinta. Si hay una alianza, seguiría. Lo que yo planteo, lo que yo propongo, lo que yo haré es hablar, negociar de frente con cualquiera que tenga que hablar para poder hacer lo que mi nación necesita. ¿Qué se hace cuando se habla de una ley? Digamos una ley de cárceles, necesitamos construir cárceles. Digamos la ley de medicinas para el adulto mayor. Mucha, necesito que todos voten. ¿De qué partido sos? No importa, necesito que votes por esto. Ayúdame a votar por esto. Y quizás lo que va a decir es, yo te ayudo, pero a mí me interesa la ley de aguas. Ayúdame a votar por la ley de aguas. Entonces vamos a tener que encontrar la forma de apoyarnos mutuamente. ¿Para qué? Para resolver los problemas de la nación, entendiendo que eso es lo que hace el Congreso y no tenemos que satanizar eso que hace el Congreso. Tenemos que encontrar y ver y observar. Y el guatemalteco que lo quiera, meterse un poquito a leer las leyes, porque tenemos un problema y es que la opinión pública a veces solamente repite lo que escucha sin entender el trasfondo o el espíritu de una ley o de otra. Yo solo una pregunta muy corta y le pediría una respuesta también corta. Con el tema de seguridad, al hablar de aislamiento, ¿incluiría una negociación con las maras como se hizo en El Salvador o descartaría negociar con estos al someterlos a presión a los líderes de las extorsiones? ¿Qué negociación se puede hacer? Mira, papaito, mientras no cesen las extorsiones, vas a estar a pan y agua y vas a estar metido en la sombra sin comunicación con nadie. Yo creo que no se puede negociar con terroristas. No tenemos una ley contra las maras. El Salvador sí la tiene, Honduras la tiene y son considerados terroristas.
No se puede negociar con alguien que está al margen de la ley. Se tiene que hacer que la ley se cumpla. Y si para hacer que la ley se cumpla se deben utilizar medidas coercitivas de esa naturaleza, pues hay que usarlas. Bien, momento de la pausa, candidato, pero ya volvemos con más. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy nos acompaña en el estudio Sammy Morales. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido FCN Nación. Ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso. Hoy en el estudio nos acompaña Sammy Morales. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido FCN Nación. Candidato, rápidamente en este segmento le vamos a presentar una serie de preguntas con opciones de respuesta, también para fijar su posición sobre ciertos temas de interés nacional y mundial. Así que comenzamos ahora, Antonio. Bueno, vamos. ¿China o Taiwán? La que más le convenga al país. ¿Más o menos impuestos? Optimizar los impuestos. Menos, o sea, no más impuestos. ¿Más o menos presupuesto para el ejército? El presupuesto que el ejército necesite para defender el país. ¿Nayib Bukele o Daniel Ortega? No es mi rol elegir líderes de otro lado. Me interesan los líderes que voy a tener en mi gabinete. ¿Cárceles públicas o privadas? Tenemos que seguir con cárceles públicas y evaluar la posibilidad de cárceles privadas. ¿Legalizar drogas o aumentar penas? Aumentar penas. ¿Pro vida o pro aborto? Pro vida, siempre. ¿Iván Velázquez o Consuelo Porras? Iván Velázquez, es que ahí la elección está siempre un guatemalteco ante cualquier extranjero ingerente y abusivo con nuestro país. ¿Izquierda, derecha o centro? Hacia adelante. Guatemala necesita conciliar posturas y entender que el derecho a la libre expresión no lo tienen solamente los medios, sino las personas. Y podemos tener la ideología que querramos, pero yo voy hacia adelante. ¿Trump o Biden? Trump. ¿Putin o Zelensky? Dije antes que no es mi función elegir líderes y mencioné a Trump porque es un líder al que me cae bien, pero creo que esa guerra no es de nuestra incumbencia. ¿Autopista con o sin cobro de peaje? La que sea necesaria. Las dos son importantes y si trabajamos iniciativa privada y el gobierno y el sector público podremos hacer muchísimas carreteras. ¿Con o sin programas sociales? Programas sociales productivos, nunca un programa social permanente. Son temporales para ayudar a la gente a producir, generar riqueza y tener dinero en su bolsa. Bien, en este momento, candidato, le vamos a invitar por favor a que diga ante nuestras cámaras cuál es su principal compromiso con el país de llegar a la presidencia de la República. Sentar las bases para que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes puedan enfrentar los retos del siglo XXI. Enfocarme en dirigir los esfuerzos de mi gobierno y de mi gabinete para generar en nuestros niños y jóvenes las competencias que son necesarias para saltar de ser operarios, ser obreros y trabajadores, a ser emprendedores y empresarios. Hemos formado por décadas, por siglos quizá, personas para salir a buscar trabajo. Tenemos que formar jóvenes para salir a comerse el mundo, a generar oportunidades y a generar empleo. Si nosotros nos quejamos de que un pequeño sector de la población tiene toda la riqueza y es la que genera trabajo, pero nos seguimos formando para ir a trabajar en sus empresas, tenemos que formar jóvenes que vayan a hacer empresa, que se coman el mundo. Y ese es mi reto, decirles a los jóvenes que se puede, que crean en ellos, que si lo puedes creer es posible, porque el que cree, todo le es posible. Bien, y ya para finalizar, le vamos a invitar por favor a que deje su firma en este documento, que es donde usted ha puesto cuál es su principal compromiso con el país. Y mientras lo hace, por favor que nos cuente, de llegar a la presidencia de la República, ¿cuáles serían sus primeras 5 acciones después de tomar posesión? Después de tomar posesión, de juramentar a mi gabinete de la misma forma que yo habré sido juramentado previamente, el 14 a las 14 decía un candidato hace muchos años, aunque a veces es más tarde. Después de eso, y hablar con mi gabinete, decirles vamos a trabajar con transparencia, cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la injerencia del sector que venga. Vamos a trabajar en 5 cosas. Una, vamos a encerrar y a aislar a todos esos líderes de bandas de secuestradores y extorsionistas que ya están identificados
Los vamos a aislar y que no vean la luz del día hasta que cesen las extorsiones. 2, vamos a retomar la misión de agua y saneamiento, porque es la única forma en la que vamos a resolver el problema de la desnutrición crónica. Tenemos que darle agua de calidad y agua apta para el consumo humano a toda la población. Tenemos que despedirnos, candidatos. ¿Cuáles serían los 3? 3, vamos a enfocarnos en carreteras, construir más carreteras. Las carreteras que se hicieron, más las que son necesarias. ¿Y los últimos 2? 4, vamos a seguir trabajando el remozamiento de escuelas a través de las OPFs. Y 5, vamos a retomar lo que la injerencia extranjera nos hizo olvidar en los 90s, y es el primer nivel de atención primaria en salud, y que nos quede eso de ejemplo de no seguir permitiendo que nos vengan a decir qué hacer. Bien, pues candidato Sammy Morales, gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Antonio. Un placer. Muchas gracias, Guatemala. Dios les bendiga y vote por FCN Nación este 25 de junio. Bien, buenas noches, Antonio. Buenas noches, Alejandra. Bien, buenas noches a ustedes. Gracias por su sintonía. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy nos acompañó en el estudio Sammy Morales, candidato a la presidencia de la República por FCN Nación. Buenas noches, que descansen.